Muy bien. La segunda carta del apóstol Juan. Vamos a leer los primeros 9 versículos de esta carta. Es una carta corta, pero vamos a enfocarnos en los primeros 9 versículos. Y lo vamos a hacer pensando en el título del tema de hoy: apartados en nuestro caminar. Apartados en nuestro caminar. El anciano, esto es Juan refiriéndose a sí mismo, a la señora elegida. Hay conversación entre los que estudian estas porciones bíblicas acerca de que si esto se refiere a una mujer que era una líder espiritual de su familia, o si es una manera poética de referirse a una iglesia, la señora elegida siendo la iglesia, o la señora elegida siendo una hermana en la fe, que Juan no dijo su nombre porque esto es escrito en un tiempo de persecución. Entonces, de la misma manera que él no dice Juan, sino se refiere a él mismo como el anciano o un líder de la iglesia, él no menciona el nombre de la señora. Cualquiera que sea el caso, las aplicaciones son las mismas, así que usted no se pierda en eso. Dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Para nuestra reflexión bíblica de hoy vamos a estar contemplando el quinto estudio en una serie de temas acerca de la santidad. En lo que va de esta serie de temas hemos considerado lo que es la santidad al contemplar la idea de ser apartado, es decir, de tener una naturaleza o propósito específico o diferente. Con esto en mente, comenzamos estos estudios al pensar en la santidad de Dios mismo, lo cual lo hicimos al considerar algunas de las incontables maneras en las cuales Dios es apartado, es decir, diferente o especial en comparación a todo lo demás de lo cual estamos rodeados en el universo. En particular, contemplamos la grandeza, justicia y trato de Dios para con el ser humano. Y vimos cómo Dios trasciende a todo lo demás de lo cual estamos rodeados en el universo en cada uno de estos 3 aspectos. Luego, fuimos exhortados en términos de la santidad del creyente, al ser animados a pensar en lo que significa ser apartados por Cristo, al haber sido liberados del poder condenador del pecado, al haber sido dados la promesa de la vida eterna y al haber sido seleccionados, es decir, elegidos o reservados como ejemplos para otros de lo que significa vivir rectamente. En nuestro tercer estudio, consideramos que el hecho de que vivamos de una manera recta o apartada no significa que deseemos vivir la vida de manera solitaria, ni aún que podamos vivir rectamente por nuestra propia cuenta. Por el contrario, para poder vivir de una manera recta o apartada, necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos revelación del Espíritu Santo acerca de la gloria preparada para nosotros a través del Evangelio.
Necesitamos de la capacitación del Espíritu Santo para poder hablar y enseñar verdades espirituales. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos afirme en nuestro caminar cuando enfrentamos las críticas de otros. Y la semana pasada consideramos que debemos de ser apartados en nuestra manera de pensar, buscando que nuestra mente sea renovada, de modo que cambiemos nuestro modo de pensar acerca de nosotros mismos y que cambiemos nuestro modo de pensar acerca de otros. Para nuestro quinto estudio en esta serie, consideraremos lo que significa vivir o caminar, andar de una manera santa o apartada. Ahora bien, en base a lo que hemos estudiado en todas estas últimas sesiones de estudio, creo que hemos llegado al entendimiento, o espero que hemos llegado al entendimiento, de que esto de la santidad o la condición de ser apartados es menos acerca de una lista enorme de cosas que se deben o no deben hacer, y es más acerca de algunos principios claves que podemos encontrar en la Escritura. Y esto no cambia cuando consideramos lo que significa ser apartados en nuestro caminar. ¿A qué voy con esto? A que si queremos ser apartados en nuestro caminar, más que una lista enorme de cosas que se deben o no se deben hacer, el pasaje de hoy nos sugiere algunos principios. El primero de los cuales es, si queremos caminar de manera apartada, de manera santa, necesitamos permanecer en la verdad. Si queremos caminar de manera apartada, de manera especial, de la manera reservada que el Señor tiene para nosotros como creyentes, necesitamos permanecer en la verdad. En los versículos 1 al 3, el apóstol Juan, escritor de esta carta, sea, como ya mencionamos, a una iglesia en particular o a una estimada creyente y líder espiritual de una familia, lo cual francamente resulta en que las aplicaciones son idénticas, pero Juan hace un énfasis en la verdad y las cosas que acompañan a la verdad. Vamos al versículo 1. El anciano, esto es Juan, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo, ¿cómo? En la verdad. Y no solo yo, sino también los que han conocido, ¿qué? La verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, ¿en qué? En verdad y en amor. Vaya si no hay énfasis ahí en la verdad. Interesantemente, Juan describe la verdad como varias cosas en este pasaje. La describe en primer lugar como la base de su amor para otros creyentes. ¿Por qué amaba Juan a otros creyentes? Dice el versículo 1, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. La fuente del amor de Juan para otros creyentes era la verdad. Juan también describe la verdad como, no solo como la base de su amor personal para otros creyentes, pero como la base de amor de todo creyente para cualquier otro creyente. Continúa, y no solo yo, dice, sino ¿quién? Sino también todos los que han conocido la verdad. Es decir, la verdad es la fuente del amor cristiano. Dice Juan que también describe la verdad como algo que se encuentra en todo creyente de manera permanente. Dice, a causa, versículo 2, ¿a causa de qué? De la verdad que hace ¿qué? Que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Entonces la verdad es la fuente del amor cristiano, la verdad es algo que permanece en el creyente por siempre. Y también continúa Juan describiendo a la verdad como algo de lo cual emanan bendiciones. La verdad es la fuente de bendiciones. Dice Juan,
yo amo a estos creyentes por la verdad está en nosotros por siempre, y en base a todo esto viene el versículo 3. ¿Qué es el versículo 3? Es una bendición. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. La verdad impulsa que se digan estas bendiciones, pero esa última frase ahí también nos comunica que la verdad no solamente impulsa a bendecir a otros, la verdad es lo que capacita a otros recibir y experimentar las bendiciones plenamente. Porque Juan no solamente les dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Él les da esta bendición, y su sentir, su deseo, es que ellos experimenten esta bendición, dice, en verdad y en amor. En verdad y en amor. Es decir, la verdad es lo que permite que experimentemos las bendiciones que son proclamadas hacia nosotros. No solamente impulsan la bendición, pero nos permiten experimentarla plenamente. Ahora, lo que vemos en estos versículos entonces es que la verdad es sumamente importante. La fuente del amor cristiano es algo que permanece en el creyente para siempre. Es la fuente del deseo de bendecir a otros. Es como podemos experimentar bendiciones que son proclamadas sobre nosotros de manera plena. Ahora, para entender lo sumamente impresionante que es que Juan diga que todas estas cosas dependen de la verdad, creo que es necesario entender que dichas afirmaciones de Juan son escritas en un tiempo parecido al tiempo en el cual vivimos hoy. ¿A qué me refiero? Me refiero a que vivimos en un tiempo en el cual hay quienes niegan que la verdad existe. Hay otros que sugieren que aunque la verdad existe es imposible conocerla. Y hay otros que rechazan cualquier obligación hacia la verdad. Ahora bien, antes de que piense que lo que acabo de decir es la queja de alguien agobiado por la modernidad, déjeme decirle que todas estas actitudes hacia la verdad son de la cosa más antigua. No es cosa del día de hoy que la gente se pregunte cuál es la verdad, o que la gente diga no hay verdad, o que la gente diga existe la verdad pero no la podemos conocer. Le leo un récord de una conversación de 2000 años de antigüedad, ¿ok? Que la puede leer usted después en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, ¿ok? Una conversación con 2000 años de antigüedad. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahora, si usted conoce este pasaje, va a conocer lo que le dijo Pilato después. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Esa fue la respuesta de Pilato ante la afirmación de Jesús, que él venía a proclamar la verdad. La respuesta de Pilato ante la proclamación de Jesús fue, ¿qué es la verdad? Es que esa pregunta filosófica, ¿qué es la verdad? ¿La verdad existe? ¿Es posible conocerla? Esa no es una actitud moderna.
Esta es una actitud que la humanidad ha tenido por mucho tiempo. Y es en medio de dichas actitudes que penetran todo aspecto de la sociedad y cultura que nos rodean, que Juan afirma que la verdad es clave para un caminar apartado. Es en medio de esas actitudes que Juan dice la clave para un caminar apartado es la verdad. La clave para un caminar caracterizado por amor para otros creyentes y motivado por algo que está en nosotros de manera permanente. La clave es la verdad. La clave para un caminar en el que nos vemos impulsados a proclamar bendiciones. La clave para un caminar en el cual nos vemos libres para experimentar bendiciones de manera plena es la verdad. Y todo esto lo dice Juan a modo de exhortarnos a que si queremos que nuestro caminar sea apartado, debemos permanecer en la verdad. Es impresionante que Juan haga estas afirmaciones en una cultura que no se ha decidido acerca de la verdad. Ahora, esto es impresionante, aún hoy, pero tal vez nos deja con la misma pregunta de Pilato. ¿Cuál es la verdad? ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de la verdad? Le leo las palabras de Jesús mismo al orar por sus discípulos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Esto es Jesús hablando, es decir, Jesús orando por sus discípulos, horas antes de empezar su trayectoria a la cruz. Eso es lo que Jesús ora por sus discípulos. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Está hablando de Judas. Pero ahora dice, voy a ti. Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Escuche bien, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Desea caminar en una manera apartada, permanezca en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. Permanezca en la verdad, permanezca en la palabra de Dios. Si quiere tener un caminar apartado, hay que permanecer en la verdad que es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la aplicación de esto para nosotros? Mire, yo creo que tal vez mensajes como este, cuando llegan a este punto, son los que hacen que algunos piensen, ¡ay, qué aburrido! Es que no tienen nada nuevo que decir. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es la realidad? La realidad es que no hay nada nuevo que decir. Si queremos, si deseamos vivir rectamente, debemos permanecer en la palabra de Dios. Si queremos vivir de una manera apartada, debemos permanecer en la palabra de Dios. Los que se cansan de escuchar esto y por consiguiente cesan de permanecer en la palabra, Juan nos dice que se extravían. Y mire, si aún permaneciendo en la palabra de Dios fallamos y nos equivocamos, imagínese si no permaneciéramos en ella. Así es. Si aún permaneciendo en la palabra nos equivocamos, ¿qué sería de nosotros si no permaneciéramos en ella? Ahora, ¿cuál es la aplicación entonces para nosotros? Abra su oído al Espíritu Santo hoy. Escuche al Espíritu Santo hoy. ¿De qué manera lo está inclinando hoy a permanecer en la palabra de Dios? Le doy algunas sugerencias, pero puede ser cualquier otra cosa. ¿Será tal vez al comprometerse a asistir con más regularidad a tiempos congregacionales de estudios de la palabra como este? ¿Será tal vez el Espíritu lo está llamando a un compromiso de venir con más regularidad para escuchar su palabra predicada? ¿Será liderar o unirse a un tiempo de estudio entre semana?
Será buscar un libro devocional bíblico con un enfoque que lo vaya a edificar con la necesidad por la cual usted está atravesando. Mire, hay una riqueza ahora de ministerios así, de gente que ha atravesado situaciones específicas, busca al Señor en su palabra, escriben lo que han aprendido de esa travesía para compartirlo con otros creyentes. Hay una riqueza de recursos de esa manera. Será una decisión de cambiar su rutina matutina y empezar a escuchar un estudio bíblico o cantos espirituales o un libro devocional o bien la Biblia misma en audiolibro, en vez del show matutino de radio o televisión que actualmente sintoniza. Tal vez el Señor le está llamando, tal vez es hora de empezar tu día, tal vez no con el violín, tal vez con el Señor. ¿Me explico? No sé. Hay tantas cosas que esto puede significar para cada uno de nosotros. Sea lo que sea como el Señor le esté llamando hoy a permanecer en la palabra, tome el paso de fe que necesita tomar para permanecer en la palabra. Tome ese paso de fe y verá cómo eso empieza a afectar su caminar. En segundo lugar, de acuerdo a este pasaje, vemos que si deseamos caminar de manera apartada, no solamente debemos permanecer en la verdad, es decir, en la palabra, debemos permanecer en el amor. Si deseamos caminar de manera apartada, si deseamos caminar de manera recta, de manera santa, necesitamos permanecer en el amor. Pero Juan es muy claro, necesitamos permanecer en el amor a otros creyentes. En los versículos 4 al 6, el apóstol Juan enfatiza la necesidad de permanecer en el amor al obedecer el mandato de amar a otros creyentes. Vayamos al versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Estamos bien hasta ahí? Dice, andan en la verdad porque andan conforme a ¿qué? A un mandamiento. Versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento es de amarse unos a otros. Y vea el versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Ahora, esto le puede parecer a usted circular. Necesitamos hacer el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que se amen. ¿Qué es el amor? Que sigan el mandamiento de amarse. Esa es la estructura de esto. Pero eso a mí me parece sumamente interesante, porque lo que significa es que Juan está definiendo la idea de permanecer en el amor como obediencia al mandato de amar a otros creyentes. Ahora bien, ¿por qué es importante o interesante esto? Porque vivimos en una cultura y sociedad que define el amor como algo impulsado significativamente por un sentimiento o por algo o por un estado familiar. Entonces se ama a los que son de la sangre, o se ama si no son de la sangre porque hay un sentimiento especial. Eso es lo que motiva el amor, de acuerdo a la sociedad y cultura de hoy. Pero el amor del cual nos habla la Biblia se define no tanto por un sentimiento, sino por un propósito de corazón. El amor, bíblicamente hablando, se define por un propósito de corazón, un compromiso, una decisión de corazón que ha sido puesto allí por Dios, y que determina nuestra disposición y acciones hacia otros y en particular hacia otros creyentes. Miren, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, igualmente, unas horas antes de su crucifixión, Jesús dijo lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo
os he amado. Los discípulos no eran sangre de Jesús. No había un sentimiento ahí que impulsara ese amor. Lo que había era un propósito de corazón puesto ahí por Dios. Que también os améis unos a otros, dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Aleluya. Y luego el apóstol Juan, en el tercer capítulo de la primera de sus 3 cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, nos dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, es decir, a los otros creyentes. El que no ama a su hermano, a los otros creyentes, permanece en la muerte. Lo cual nos señala que el amor por otros creyentes indica que hemos nacido de nuevo. En otras palabras, si una persona dice que no tolera a los cristianos, a mí me caen mal los cristianos, o que no tiene uso para la iglesia o la congregación, esta persona permanece en la muerte. Un cristiano va a tener amor por otras personas que han declarado su fe en Jesús. Ahora bien, esto no significa que no nos disgustemos los unos con los otros. Esto no significa que ignoremos que cada uno de nosotros somos trabajos en progreso, necesitados de mejorar en cualquier cantidad de aspectos de nuestro carácter. No significa eso. Pero lo que sí significa es que a pesar de todo esto, tenemos un propósito de corazón que determina nuestra disposición a buscar, congregarnos y servirnos los unos a los otros por el solo hecho de que sabemos que ambos hemos depositado nuestra fe en la obra redentora de Jesús. Eso es lo que motiva el amor cristiano. El saber que hay otra persona que dijo, yo también creo en Jesús. Y si deseamos caminar de una manera apartada, debemos de rendirnos en vez de pelear en contra de ese propósito de corazón puesto ahí por Dios. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Es la misma. Abra su oído al Espíritu Santo. Escuche lo que el Espíritu Santo lo está impulsando, inclinando a hacer. ¿De qué manera lo está inclinando hoy a permanecer en el amor hacia otros creyentes? ¿Será al comprometerse a asistir con más regularidad a tiempos congregacionales como este para convivir con nosotros más? Mire, en tiempos así escuchamos de la necesidad de nuestros hermanos en la fe. Escuchamos de las celebraciones de nuestros hermanos en la fe. Nos conocemos en estos tiempos. Entonces, ¿será que el Señor le está impulsando a comprometerse a estar aquí con más regularidad? ¿Será al decir, ¿sabes qué? Sé que tradicionalmente tengo otros planes los domingos por la tarde, pero de aquí en adelante los voy a cancelar cada vez que hay una comida después del culto, para convivir más con mi congregación, para conocerlos más, para ver cómo les puedo servir? ¿Será tal vez al invitar a algún otro miembro de la congregación a convivir esta semana? ¿Será, bueno, el Señor me está diciendo, ¿por qué no invitas a esta persona a almorzar o a cenar o a tomarse un café? ¿Será al servir a algún hermano en alguna de las necesidades que están atravesando? ¿Será tal vez al soltar cualquier sentimiento que no te permite ser servido por otro miembro de la congregación que ha ofrecido servirte? Mire, como en el caso de permanecer en la verdad, las cosas a las cuales el Espíritu Santo nos puede estar inclinando hoy para permanecer en el amor pueden ser diferentes para cada uno de nosotros. Pero sea lo que sea, tome el paso de fe que necesita tomar para permanecer en el amor a otros creyentes hoy, y verá cómo eso empieza a afectar su caminar,
porque un caminar apartado se caracteriza por permanecer en la verdad, en la palabra de Dios, y permanecer en el amor a otros creyentes. Aleluya. No por algo que sintamos bonito, sino por el hecho de que ambos hemos depositado nuestra fe en el mismo Jesús. Finalmente, si deseamos caminar de manera apartada, necesitamos, de acuerdo a lo que leímos aquí, no solamente permanecer en la verdad, no solamente permanecer en el amor a otros creyentes, sino necesitamos permanecer en Jesús. Necesitamos permanecer en la persona de Jesús. En los versículos 7 al 9, el apóstol Juan enfatiza la necesidad de permanecer en la persona de Jesús. Dice versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esto se refiere a un argumento que había en ese entonces. Los filósofos empezaron a decidir que Jesús era tan santo que no había venido realmente en persona. Solo era un espíritu que anduvo con los discípulos. Interesantemente ahora la discusión es a la inversa. Ahora dicen que sí, Jesús tal vez fue una persona histórica, pero Él no es el Hijo de Dios. Tenemos que afirmar ambas cosas. Amén. Jesús es el Hijo de Dios, Amén. Dios mismo. Amén. Y vino aquí envuelto en humanidad. Así es. Gloria a Dios. Dice, quien hace esto, quien niega la presencia de Jesús, es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, en esta doctrina de que Jesús es necesario, que Jesús es Dios, que Jesús vino envuelto en humanidad a morir nuestra muerte, no tiene a Dios, dice. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, interesantemente, esta última exhortación, viene después de las exhortaciones de permanecer en la verdad y el amor, y no antes. ¿Por qué considero yo esto interesante? Porque creo que cualquiera puede escuchar los primeros dos puntos de este tema y decir, ¿sabes qué? Eso de vivir en verdad y amor me parecen buenos principios. Son buenos principios. Es decir, son buenas ideas o filosofías. Pero no creo que necesariamente se tengan que hacer con un pensamiento religioso o basado en la Biblia o en una congregación. Casi como anticipando esa manera de pensar, el pasaje deja claro que aunque ciertamente es posible que alguien quiera vivir la vida de acuerdo a una filosofía de verdad y amor, esto no la llevará a un caminar apartado. Y es más, cualquier esfuerzo de remover a la persona de Jesús del significado de la verdad y el amor es un esfuerzo satánico. Ahora, esa es una declaración fuerte. Pero antes de que se escandalice, mire el texto. Porque dice muchos que, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es ¿quién? El engañador. ¿Quién es el engañador? Satanás. Satanás se le dice el padre de la mentira. Dice, es el engañador y el anticristo. El anticristo, ¿cuál es el sentir, el espíritu contra Cristo? Anticristo significa en contra de Cristo. ¿De quién es el sentir contra Cristo? De Satanás. Entonces, esa idea de tratar de remover la centralidad de Jesús, esa es una inclinación satánica. Y mire lo que sucede a los que tratan de remover la presencia de Cristo. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía.
y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Sí, remover a Cristo va a resultar en que una persona se extravíe, se pierda. Ahora bien, la razón por la cual no hay verdad ni amor fuera de Cristo, una verdad y amor que nos lleven a un caminar apartado. No existe una verdad y amor que nos lleve a un caminar apartado fuera de Cristo. Y la razón de eso es simple. ¿Sabe lo que dijo Jesús acerca de la verdad? Leímos que Jesús dijo que la palabra de Dios es verdad. Pero en Juan 14, Jesús también dice lo siguiente. Usted tal vez se sabe el versículo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En cuanto a la verdad, Jesús dice, sí, la palabra de Dios es verdad, pero también nos dice, yo soy la verdad. Juan entendió esto y por eso se refiere a Jesús como el verbo, es decir, la palabra. La palabra de Dios es verdad. Jesús es la palabra de Dios en presencia. Amén. Y por eso Jesús dice, yo soy la verdad. Si buscamos la verdad, si buscamos en las Escrituras, vamos a encontrar a Jesús. Eso es lo que Jesús le dijo a los estudiosos de ese tiempo. Dice, ustedes buscan aquí la vida eterna, pero ignoran que estas Escrituras me señalan a mí, porque Jesús es la verdad. Amén. ¿Y sabe qué nos dice en cuanto al amor? Mire, el apóstol Juan nos enseña que Dios es amor. Al decirnos en el capítulo 4 de su primera carta, Juan dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Usted se conoce el versículo? Porque Dios es amor. Y otra vez en el mismo capítulo dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, ¿por qué es imposible permanecer en el amor y en la verdad que nos van a ayudar a caminar de manera apartada si no permanecemos en Jesús? Porque Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, es verdad y es amor. No hay verdad y amor que nos vaya a guiar a un caminar apartado fuera de Jesús. Permanezcamos en Jesús. Ahora la aplicación es la misma que ha estado escuchando toda esta mañana. ¿De qué manera lo está inclinando hoy el Espíritu Santo a permanecer en la persona de Jesús? ¿Cómo lo está inclinando el Espíritu de Dios a permanecer en la persona de Jesús? ¿Será al parar de prestarle oído a aquellas voces externas o en sus propios pensamientos que intentan alejarlo a usted de su fe en Jesús, tratando de convencerlo que su fe en Jesús no es suficiente para ser salvo, que también hay otras cosas que usted tiene que hacer para ganarse la salvación por sus propios méritos? ¿Será parar de escuchar esas voces? El Espíritu Santo tal vez le está diciendo, necesitas parar de escuchar esas voces. Tienes que centrar a Jesús, permanece en Jesús. O tal vez esas voces lo están tratando de convencer de que Jesús no es quien la Escritura nos muestra que Él es. El Hijo del Dios Altísimo, Dios mismo, envuelto en un cuerpo humano, venido a reconciliarnos para con sí mismo a través de su muerte y su resurrección. Escuche al Espíritu Santo inclinándolo a parar de prestarle oído a voces como esas. ¿De qué otra manera lo podría estar inclinando hoy a permanecer en la persona de Jesús el Espíritu Santo? ¿Será tal vez al apartar tiempo en su rutina matutina para simplemente hablar con Él en oración y alabarlo?
¿O será tal vez al combatir la tendencia de hacer cosas por hábito e inconscientemente y comprometerse a asistir los domingos con la mentalidad de alabar a Jesús directamente, al intencionalmente cantarle a Él cada canto y orarle a Él cada oración? Mire, le leo un poco de la letra de los cantos que hemos entonado hoy. Estos no los entonamos por costumbre, no los entonamos para llenar el tiempo, no los entonamos para hacernos sentir bien a nosotros mismos, los entonamos para dar la oportunidad a mí, a ustedes, de comunicarnos con Dios, de cantarle algo al Señor. La palabra nos indica que el Señor nos escucha. El Señor nos escucha. Mire, el himno con que abrimos, el coro. ¿Le ha puesto atención al coro? Me rendiré a los pies de Cristo, con sus brazos me acogerá. Salvador, en tus brazos mi alma mil deleites hallará. Aleluya. Ahora, si usted lo dijo sin conciencia de lo que estaba cantando, se ha perdido una gran oportunidad de decirle algo hermoso a Jesús. Salvador, en tus brazos mi alma mil deleites hallará. Aleluya. Salvador, me rindo a tus pies, con tus brazos me vas a coger. Amén. El segundo canto, dice el coro, cantan ángeles santo, clama la creación santo, exaltado Dios santo, santo por siempre. Aleluya. Si cantó eso sin pensar lo que estaba cantando, se perdió la oportunidad de conscientemente unirse a lo que están cantando los ángeles alrededor del trono, día y noche. Esta figura es una figura del libro de Apocalipsis, en el cual el apóstol Juan tiene una visión dada a él por el Espíritu Santo de lo que está sucediendo en el cielo, en real time, en ese momento. Y lo que Juan ve es una multitud de personas cantando, de ángeles cantando, clamando, diciendo, santo, santo, santo. Y el que vamos a cantar para finalizar, clama, Yahweh, Jehová, Yahweh, santo eres tú, tu nombre levantaré. Dice, ¿quién más nos llama a ser libres? ¿Quién más nos sana de enfermedades? ¿Quién más camina sobre las aguas? ¿Quién más responde y responde con fuego? ¿Quién derriba a todo gigante? ¿Quién más callará el rugir de leones? ¿Quién más es digno de nuestra alabanza? ¿Quién más es digno de nuestra alabanza? Nadie, nadie, nadie sino tú, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿será que el Señor lo está llamando a tal vez pelear en contra de esa tendencia que podemos tener a sentarnos en el ritmo, en la rutina y de empezar a hacer las cosas por hábito en vez de con conciencia? Mire, como en los casos anteriores, las cosas a las cuales el Espíritu Santo nos puede estar inclinando hoy para permanecer en la persona de Jesús pueden ser diferentes para cada uno de nosotros. Pero sea lo que sea, tome el paso de fe que necesita tomar para permanecer en Jesús y verá cómo eso comienza a afectar su caminar. El pasaje de hoy nos exhorta a caminar de manera apartada, no al seguir una lista sin fin de cosas que debemos o no debemos hacer, sino al permanecer en la verdad de las Escrituras, al permanecer en el amor hacia otros creyentes y a permanecer en la persona de Jesús. Amén. Para aquellos de nosotros que ya somos seguidores de Jesús, les invito a que dejen que este pasaje los inspire a abrir su oído a cómo el Espíritu Santo lo esté inclinando hoy. ¿Cómo le está inclinando hoy el Espíritu Santo a permanecer en las Escrituras? Señor, ¿cómo me estás inclinando hoy a permanecer en el amor a otros creyentes? Señor, ¿cómo me estás impulsando hoy a permanecer en tu Hijo Jesús?
Las maneras en las cuales el Espíritu Santo nos está inclinando a estas cosas pueden ser diferentes para cada uno de nosotros el día de hoy, pero algo no cambia. Algo no cambia. Que al tomar el paso de fe que necesitemos tomar, nuestro caminar será impulsado inevitablemente hacia un caminar apartado, cada vez más cercano al caminar de nuestro Maestro, de modo que podamos impartir y experimentar bendiciones como aquellas impartidas y experimentadas por aquellos como el apóstol Juan, que nos precedió en la fe. ¿Qué tipo de bendiciones? Bendiciones como esta: sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Aleluya. Hijo del Padre, en verdad y en amor. Aleluya. Pastor.